Hola, hola, estamos de vuelta para aclarar algunas ideas sobre el tema de la célula. Vamos a mirar en este cursor que voy a señalar. Sabemos que las células están clasificadas en dos grupos, las células eucariota y la célula procariota. La célula eucariota está dividida en dos grupos, la célula animal y la célula vegetal, mientras que la célula procariota son estructuras más simples, menos evolucionadas que las células eucariotas, de tal manera que en las células procariotas están las bacterias y algunas cianofitas. Sin embargo, podemos comparar las partes de una célula. Toda célula, sea eucariota o procariota, tiene tres partes totalmente definidas. Primero, en toda célula aparece una membrana, una estructura que va a rodear a la célula. Aquí en la célula animal tenemos esta estructura llamada membrana que rodea a la célula. Aquí en la célula procariota de igual manera tenemos una envoltura que se llama membrana que rodea a la célula. Sin embargo, estas bacterias tienen otra capa que se llama cápsula o envoltura externa. Además, estas células poseen un flagelo, como una especie de cola que le va a permitir movilizarse. Además, tienen estas estructuras como pelitos que podríamos llamar, y estos se llaman cilios. Entonces, la primera parte de toda célula es la membrana citoplasmática. ¿De acuerdo? Aquí en la célula vegetal también podemos encontrar la célula citoplasmática. Luego tenemos el contenido celular, como en estos tres casos. Estos contenidos celulares se llaman citoplasma. En este citoplasma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los organelos, que son parecidos a los órganos de los seres vivientes. Aquí en la célula animal igual el contenido está formado de órganos y a estos se llaman organelos celulares. Además, en la célula procariota, si miramos aquí, el contenido nuclear está disperso, está separado, no hay una membrana, mientras que en la célula animal, la eucariota, hay una membrana que va a rodear al contenido nuclear. Igual aquí, en la célula vegetal, hay un núcleo que está rodeado de una membrana. Entonces, repetimos las tres partes. Membrana citoplasmática, contenido celular que se llama el citoplasma y el núcleo en los tres tipos de células. ¿Qué más queremos saber? Estos organelos celulares, por ejemplo, en célula animal y en célula vegetal. Las mitocondrias están en ambas células, ribosomas en ambas células, retículo endoplasmático presente. Entonces podemos ir enumerando estos organelos celulares que van a estar presentes en cada una de estas células. Para ir diferenciando, por ejemplo, la pared celular no hay en célula animal, pero sí en la célula vegetal. Otro contenido, el cloroplasto, o plastos también que se llaman, están ausentes en la célula animal, mientras que en la célula vegetal sí están presentes. ¿Qué funciones cumplen estos organelos? Decía que estos organelos se parecen a órganos. Por ejemplo, las mitocondrias son las que producen energía, es decir, facilitan la respiración celular. Las ribosomas son aquellos que producen las proteínas y podríamos llamar fabricantes de proteínas.
Retículo endoplasmático, dos tipos, rugoso, liso, y contribuye, recoge, almacena y transporta. También son fabricantes de proteínas. Pues aquí podemos encontrar todas estas funciones de cada uno de estos organelos. Muy bien. Algo que nos interesa también es saber cómo es la estructura de la membrana celular. Esta membrana celular tiene dos capas. Estas imágenes que están de color amarillo son capas de grasa, llamados lípidos. Por lo tanto, hay una doble capa de lípidos en la parte exterior y en la parte interior. Dentro de estos lípidos se encuentran estructuras muy grandes que se llaman proteínas o glucoproteínas. Estas glucoproteínas, si observamos aquí, tienen estructura unos terminales. Unos pueden ser de lado positivo y lado negativo. ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen estas estructuras positivas o negativas? Son aquellos que van a capturar iones de cargas positivas o iones de cargas negativas. Si por ejemplo por aquí estuviera el calcio de carga positiva, el lado negativo captura al calcio y luego va a introducir al interior de la célula. Si este polo fuera positivo, ¿qué va a buscar? Iones de cargas negativas. Por ejemplo, el cloro. Si el cloro tiene carga negativa, es atraído por el lado de carga positiva. Luego, estas glucoproteínas ingresan hacia el interior de la célula, llevando estos minerales, estos iones o estas moléculas, lo va a transportar hacia el interior de la célula. Pero también, si en el interior de la célula hay exceso de iones, exceso de sustancias que no le sirve o que le hace daño a la célula, estas estructuras se encargan de extraer, de tal manera que estas membranas son aquellas estructuras que regulan el contenido interior de la célula. Miren qué tan interesante esta función de la membrana. Entonces, esta membrana protege, rodea a la célula, en este caso rodea, protege a la célula, además va a regular el ingreso o la salida de sustancias de acuerdo a la necesidad del medio de la célula. Aquí también podemos observar estas estructuras, en este caso, cuando ellos ya cargaron sustancias, lo que van a hacer es ingresar hacia el interior de la célula y luego salen también llevando algunas sustancias que no es necesario en el interior de la célula. Muy bien, entonces, ahora vemos cómo es un núcleo. El núcleo es una estructura que es tan importante porque contiene toda la carga genética de los seres vivos. Quiere decir que aquí en el interior del núcleo va a estar toda la información genética. Es decir, aquí encontraremos al ADN, encontraremos a los cromosomas, a los nucleótidos, que son los que contienen toda la información genética para transmitir de padres a hijos. Entonces aquí tenemos la función del núcleo, ¿no? Almacena la información genética responsable de la herencia, organiza los genes en los cromosomas y permite que se produzca la división celular, organiza el desempaquetamiento del ADN, produce el ARN mensajero, fabrica ribosomas en el núcleo, en fin. Esto es la función fundamental y determinante de este núcleo. Entonces, vamos a sintetizar la información que hemos querido transmitir hoy día. Estamos hablando de tipos de células. Hay células procariotas, eucariotas. Las procariotas son las células poco evolucionadas. Encontramos en las bacterias y en algunas algas cianófitas. Mientras que las células eucariotas son aquellas que están divididas en dos grupos, célula animal y célula vegetal. La célula vegetal se diferencia porque contiene plastos, contiene vacuolas, mientras que la célula animal no contiene plastos. Por eso que la célula animal no puede realizar la fotosíntesis.
¿Qué más tenemos? Que toda célula tiene tres partes, lo que se llama la estructura celular. Tiene una membrana citoplasmática que rodea a la célula, tiene un contenido denominado citoplasma en donde están los organelos, el núcleo, y tenemos un núcleo. Pero hay una diferencia entre las células procariotas y eucariotas. Las procariotas no tienen membrana celular, por lo tanto el contenido del ADN o el contenido nuclear están dispersos, mientras que en las células animales y vegetales existe una membrana del núcleo, lo que hace que el contenido nuclear esté protegido dentro de una estructura. Entonces, esas serían las diferencias de las células, y cada estructura tiene una función determinante, una función específica. Como hemos dicho, las membranas regulan el ingreso y salida de las sustancias, protegen a la célula. El núcleo es el encargado de la información genética. Y en el citoplasma hay un conjunto de organelos que se parecen a los órganos, que hacen funciones específicas. Muy bien, hasta aquí entonces algunas aclaraciones. Nos vemos en el siguiente video.